Bienvenidos a Deutsche Welle, soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Berlín, anfitrión de la reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea y América Latina y el Caribe para evaluar políticas de desarrollo y cooperación en medio de la pandemia. ¿Qué están haciendo Europa y Alemania para ayudar al subcontinente y qué falta aún por hacer? Para hablar de la cooperación alemana nos recibe en entrevista el viceministro de Exteriores de Alemania, el señor Nils Ahnen. Staatsminister Ahnen, bienvenido. Hola, es un placer. Señor viceministro, la pandemia cambió radicalmente la agenda de esta reunión interministerial. Europa apoya a la región con más de 1.700 millones de euros en ayudas, pero ¿cómo se está canalizando? Bueno, primero yo estoy muy feliz de eso fuera posible, porque yo creo que todos nosotros ya tenemos una agenda llena de COVID-19, de la implicación económica social, pero nuestra filosofía ha sido desde el comienzo de esta pandemia trabajar juntos, porque no se puede superar esta situación por medidas nacionales. Por eso Alemania estaba apoyando a una gran cantidad de países de América Latina y del Caribe, pero tener una opción de discutirlo, aunque por manera virtual, yo creo que también da un fuerte mensaje de solidaridad y del potencial de la cooperación internacional. Señor viceministro, ya hablaba yo de la canalización de esta ayuda. Es una cuestión de vital importancia para los países de la región donde los ciudadanos han perdido la confianza en sus gobiernos por el mal manejo de la pandemia. ¿Cómo se asegura Alemania que las ayudas lleguen donde deben llegar? Tenemos una buena experiencia en usar las redes que existen entre las comunidades científicos, los expertos, pero también de los funcionarios, de los responsables. Y para asegurar de que la ayuda llega a los más afectados, es importantísimo de que aseguremos de que estos responsables, estos profesionales de la salud, en la área de las vacunas, etcétera, etcétera, trabajan juntos. Entre otros anuncios, el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, ha hablado de iniciativas de impulso económico como la Asociación Verde, como la Agenda Digital, pero también, señor viceministro, la creación de un instituto central en Latinoamérica para enfermedades infecciosas. ¿Qué nos puede contar usted sobre esta iniciativa? Bueno, yo creo que es producto de un intenso diálogo con la comunidad científica en ambos lados, ¿no? Aquí nosotros tenemos expertos muy bien preparados, por ejemplo, en la Charité, que es el hospital muy conocido en Alemania y también en todo el mundo, pero también con la comunidad científica en América Latina. Y lo que quizá falta un poco, aquí tenemos el famoso Robert Koch Institute, que es como la central en todas estas preguntas, y crear un contraparte en el continente tiene mucho sentido. Por eso el ministro hizo esa propuesta y ya vamos a trabajar con los países para realizarla, porque tenemos que ser preparados. No existe ninguna garantía de eso, sería la última pandemia. Por eso yo creo que manejar la crisis actual, pero también pensar en el futuro, es algo muy importante. Alemania y Europa entera están luchando con su propia segunda ola, señor viceministro, y muchos se preguntan si la pandemia pondrá en juego esas ayudas hacia los países latinoamericanos. Bueno, de eso no se debe preocupar, porque para nosotros, claro, es así. Nosotros nos encontramos también en una situación difícil. Vamos a empezar con un lockdown a partir de mañana, pero al mismo tiempo reafirmo nuestra filosofía básica. Eso es una pandemia, es un fenómeno global y no podemos superarlo por unas medidas puramente nacionales. Por eso Alemania sigue trabajando con el continente de América Latina, con el Caribe, también en los foros internacionales. Y tenemos mucha fe de que el nuevo presidente Biden va también a reasumir la cooperación al orden internacional. Por eso esta solidaridad va a continuar.
Esta iniciativa europea de la que hablamos hacia Latinoamérica y el Caribe, sobre todo, señor viceministro, sobre todo del gobierno alemán, ¿hay una mayor conciencia de la pérdida de influencia en la región ante el avance, ante la inversión dura de China? La política de China cambió, no cabe duda de eso. Y para nosotros tiene por lo menos tres impactos. Queremos mantener una buena relación con China como partner, como cooperador, pero también China significa más y más en los últimos años también un desafío para las democracias, ¿no? Y por eso yo creo que la cooperación es muy importante. No queremos ver una repetición de la Guerra Fría. ¿Cuál es el interlocutor válido para Alemania y Europa? ¿Cree que con todo lo que ha pasado en el Mercosur sigue siendo acaso la plataforma con la que la Unión Europea se entenderá con Latinoamérica? El acuerdo con el Mercosur no ha sido aprobado, recordemos, y a juzgar por los resultados probablemente no se apruebe. Por otra parte, ese foro tampoco representa los intereses de todos los países de las Américas. El Mercosur es y sigue siendo muy importante. Y tenemos problemas de aceptancia también aquí en Europa respecto al acuerdo con el Mercosur, pero todavía pienso que va a ser en el interés mutuo de seguir con esta negociación. Al otro lado, usted tiene razón, y por eso el diálogo nuestro es un diálogo con América Latina y el Caribe. El Mercosur como tal no sirve como portavoz para toda la región. Y por eso tenemos que hacer los dos, ¿no? Trabajar en los dos ámbitos, trabajar con las organizaciones regionales que existen en América Latina, pero al mismo lado vamos a continuar invertir en nuestras relaciones bilaterales. Otros de los muy importantes puntos que ocupa la conferencia es la estabilidad política de la región, y Venezuela sigue siendo el gran desafío. Con la última elección organizada por Nicolás Maduro y también la consulta popular de Juan Guaidó, ¿cómo ve usted, señor viceministro, la relación inmediata con Venezuela? Desde mi juicio, lo que hemos visto, estos comicios no fueron elecciones libres. Por eso, reconocer este resultado no es una opción en el momento. Al otro lado, yo creo que también tenemos que aceptar de que la oposición tampoco fue capaz de organizar una movilización grande. Por supuesto, tienen que trabajar bajo condiciones mucho más difíciles. Pero esta crisis, por supuesto, primero afecta a la gente de Venezuela. No es solamente una crisis política, sino también humanitaria, con un impacto a toda la región. Por eso es dramático, verdaderamente dramático, pero tenemos que continuar a trabajar para una solución pacífica y una solución negociada, basada en nuestros valores. Viceministro Annen, ¿cómo solucionará el dilema del gobierno alemán que reconoció, recordemos, al embajador de Juan Guaidó aquí en Berlín, pero que mantiene el suyo en Caracas ante el gobierno de Nicolás Maduro? No es el dilema de Alemania, ¿verdad? Es un dilema que existe en Venezuela. Y ojalá los venezolanos serán capaces de buscar una solución, y nosotros como amigos estamos dispuestos de trabajar con ellos. Y como en la última situación, la elección de Nicolás Maduro no fue basada en una elección libre, no una elección limpia. Y por eso hemos tomado esta decisión de reconocer a Juan Guaidó. Al otro lado, yo creo que es una característica de la política alemana de no romper una opción de negociar, no romper una opción de hablar. Y por eso es una decisión pragmática, pero el dilema es el dilema que se presenta en primer lugar a la gente, a la población de Venezuela. Señor viceministro, usted dice que ustedes creen en la política alemana de una solución negociada para Venezuela. Y le pregunto, ¿yo cree usted en una nueva negociación con Nicolás Maduro auspiciada por Europa, considerando también los magros resultados del llamado Grupo de Contacto y el Grupo de Lima?
Bueno, yo fui presente en algunas reuniones de dicho grupo de contacto y el resultado no es lo que nosotros hemos expectado, no cabe duda. Y no recibo hasta el momento mensajes muy constructivos del presidente Nicolás Maduro. Y él fue capaz y lo manejó en una manera muy profesional de usar ofertas de diálogo para presentarse como el representante legítimo de su régimen, sin dar concesiones y sin verdaderamente avanzar. Por eso tenemos que ya ver qué va a pasar en las semanas y los meses que vienen, si el nuevo gobierno de Estados Unidos puede tener un impacto, pero yo creo que también reconocer el importante trabajo del grupo de contacto. Primero, un mensaje de la Unión Europea de que nosotros reconocemos la importancia de esta crisis, nuestra dedicación de trabajar con nuestros aliados, nuestros amigos en la región, y el grupo de contacto también contribuyó para una mejor coordinación de los países del continente de América Latina, países que son afectados no solamente por la crisis política, sino por los miles de refugiados, el impacto que tiene a las economías. Y en ese sentido, yo creo que valió la pena. El trabajo del grupo de contacto y también la voluntad suprema de ayudar humanitariamente a los venezolanos. Sin embargo, para un diálogo a nivel político se necesitan dos partes y está claro que Nicolás Maduro no quiere negociar. Bueno, como he dicho antes, no hemos recibido hasta hoy en día mensajes constructivos y por eso hay que continuar a trabajar, porque lo queda bien claro que este régimen carece de legitimidad. Este régimen es responsable para la situación desastrosa de la economía, es responsable para la crisis de los refugiados que resultó en esta situación. Y por eso yo no veo una perspectiva de que eso se puede mantener hasta el indefinido. Por eso todas las fuerzas de la región tienen que continuar con esta iniciativa política. Y Alemania y la Unión Europea, como mostró la iniciativa de crear este grupo de contacto, está dispuesto de continuar a trabajar con nuestros amigos en la región. Señor viceministro, usted hablaba recién del nuevo gobierno de Joe Biden y yo me pregunto qué se puede hacer conjuntamente o cómo espera usted sea esa relación para abordar no solamente la cuestión venezolana, sino también Cuba o el otro gran dolor de cabeza que es la migración centroamericana. Para mí es muy obvio de que Estados Unidos es un país con muchas dificultades internas y mi expectativa es de que el presidente Biden va a dedicar mucho de su tiempo a la situación de COVID-19, de la economía y de un país muy, muy polarizado. No sé cuánto tiempo le queda para dedicarse de la política exterior, pero probablemente porque él presentó un equipo con mucha experiencia, un equipo que trabajó con la idea de escuchar, de trabajar con aliados. Vamos a ver una nueva oportunidad de coordinarnos con Estados Unidos. Este país sigue siendo la primera capacidad del mundo y la falta de coordinación nos costó mucho en esta situación difícil con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela en particular. Por eso una mejor cooperación puede ser un factor, pero al mismo tiempo hay que ser realista en la expectativa. Señor viceministro, la crisis de derechos humanos va más allá de Venezuela, la región, más allá incluso de Cuba, de Nicaragua. Hay violaciones de países con gobiernos democráticos, como lo son Colombia o Chile, que han sido denunciados además por la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Cómo valora Alemania esta situación? Mire, Alemania ahora mismo forma parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Y yo creo que va a ser difícil de ponerse como europeos
aún una posición moralmente superior de otros países. Tenemos difíciles negociaciones y también preocupaciones por el Estado de Derecho en algunos países miembros de la misma Unión Europea. Pero quiero contestar a su pregunta. Yo creo que tenemos la expectativa de que los gobiernos que les corresponde toman muy en serio los reportes de la alta comisaria, y Michelle Bachelet conoce muy bien no solamente su país de Chile, sino el continente en general. Pero al mismo tiempo quiero expresar confianza y fe en la institucionalidad democrática que se creó en estos países. Y eso también me parece ser muy importante. Señor Viceministro de Exteriores de Alemania, señor Nils Ahnen, muchas gracias por esta entrevista. Un placer, muchas gracias.